Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Pebbles. Mide 18 centímetros, bueno, sin tomar en cuenta el huesito y el cabellito. Espero que te guste. Ya casi termino toda la colección de los Picapiedra. Miren. Espero que te guste la colección, cómo va quedando. Es mi versión de los Picapiedra. El Dino. No puede faltar al Dino. Y ya nada me faltaría Bam Bam. Entonces, espero que les esté gustando toda la colección. Vean. ¿Verdad que se ve hermosa? Me encantó. Espero que me regales una manita arriba. Ah, mire, así les dije, 18 centímetros. Espero que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Vean, ya nada más me faltaría Bam Bam. Y ya con eso ya tengo a toda la colección completa de los Picapiedra. ¿Ok? Espero mañana ya poder terminar a Bam Bam y ya quedamos con esto. No me acuerdo la chica que me pidió todos los Picapiedra, pero después de un año ya te lo pude cumplir. Una disculpa, sé que voy lenta con las peticiones, pero voy segura. ¿Ok? Entonces, a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, comencemos la semana. Y a ver si terminamos así el mes. Espero que bien, porque creo que mis números no están hablando bien de eso. Pues ni modo. Vamos a hacer a Pebbles, a ver si me sale. Quiero hacerla en proporción a Vilma, pero voy a ver, no la quiero hacer tan pequeña, pero tampoco tan grande, y a ver qué tal me sale. Para que queden entonces así como proporcionados. Entonces, vamos a utilizar estambre angorita. Recuerda, tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Eso te lo dejo a tu criterio. No necesariamente tienes que utilizar lo mismo que yo. Ahora sí que eso es al gusto. Va a cambiar un poco el tamaño, pero sí te sugiero que si usas un tipo de estambre para Pebbles, úsalo para todos los demás personajes para que te queden igual. El grosor podría el más cercano ser el abuelita. Yo lo compro así, a granel, por kilo. Ahora sí que no sé ni decirte el grosor. Es de 2 hebras, pero no sé. Ahora sí que no sé qué más decirte. Ah, alguien me dijo que por qué no digo cuánto estambre ocupé. Miren, yo la verdad compro bolas de 100 gramos. Esta está entera. Estos son 100 gramos. Realmente no sé cuánto ocupo. Yo voy ocupando de 100 gramos, pero a veces ocupo pedacitos. Por ejemplo, el cabello pues se va a llevar como unos 25 gramos. El blanco lo voy a usar para el hueso y ese es como 1 gramo o algo así. Depende, o sea, es que depende mucho de las cosas. El verde lo voy a usar para la blusita, el azul para el pañal y el carne, que es el que vamos a usar más. Yo creo que ahí sí nos llevamos como 50 gramos. Es el color carne para todo el cuerpo. El naranja es para el cabello, ya lo había dicho, ¿verdad? Entonces, una disculpa, no sé cantidades porque yo pues agarro lo que es más. Les muestro. Yo tengo sobrantes. Y yo comienzo a usar los sobrantes de los estambres. Y así los empiezo a tejer. Entonces, en realidad no sé cuánto voy a ocupar porque me echo primero el sobrante y luego ya veo si agarro otra bola nueva. ¿Ok? Entonces, lo mismo me pasa con el blanco. Creo que voy a utilizar sobrantes porque realmente es un pedacito lo que voy a ocupar. Y miren,
Yo creo que voy a ocupar este pedacito para el hueso. Entonces realmente no es mucho el hueso que lleva en el cabellito. Luego vamos a ocupar, dejen acerco esto, voy a ocupar 2 botones de 1 centímetro de diámetro en color negro. Voy a ocupar fieltro blanco y fieltro negro. El negro para las manchas del vestidito y el blanco para los ojos, ¿ok? Voy a ocupar un gancho del 3 milímetros o número 3. Bueno, el mío era número 3, pero es de 3 milímetros. En este aquí es el número 5, pero son de 3 milímetros. ¿Qué más voy a usar? Y creo que ya. Espero que me salga y vamos a comenzar tejiendo el cuerpo de la muñequita. Ok, para el huesito vamos a necesitar un palito de paleta. Ahí, espérame, ahí está. Y 4 bolitas de estas. Las voy a pegar así para formar el huesito. ¿Ok? Porque si tejerlo va a resultar un poco difícil. Y miren, lo voy a cortar así, girando con la tijera, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Y le voy a cortar. Ay, perdonen. 4.5 centímetros debe de medir. ¿Ok? Miren, ya quedó. Y entonces necesito 4.5 centímetros y las 2 bolitas. Ok, ya que tengo el palito de 4.5, voy a hacer esto. En la punta voy a poner silicón. Y voy a tratar de atorar 2 bolitas. Así. Y del otro lado igual. Ahí. Que queden alineadas a las de abajo. ¿Sale? Así. ¿Ok? Dejamos secar. Ok, vamos a comenzar. Tejemos con color azul 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento.
6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Yo creo que de este anchito de la muñequita va a estar bien. Que no quede tan pequeña, pero tampoco tan grande, ¿no? Entonces vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 6 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Así. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, llegando ya para cerrar la vuelta 10, antes de cerrar vamos a cortar. Voy a cambiar a color carne. Y eso lo vamos a hacer así. Espérenme, dejen enredo el azul porque si no se va a enredar todo el hilo. Vamos a doblar la punta del nuevo color y cerramos la vuelta con el nuevo color. Jalo el azul y hago un amarre. Me está quedando un poquito grandecita, pero es que sí, o sea, si la hago más pequeña, no. Siento como que me va a pasar como cuando hice el niño Jesús, el del nacimiento, que hasta muchas se burlaron y dije, es que pues ni modo que lo haga grande. Me decían, ay, esto no sirve ni de tutorial. Digo, bueno, a ver, de la vuelta 7 y 8 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Sigo, pero en color carne. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ay, una disculpa, dije de la vuelta 7 y 8. No, es de la vuelta 11 y 12. Lo vamos a tejer punto por punto. Y ahorita que estoy escribiéndolo me caí el 20 y dije, ¿por qué dije eso? ¿Ok? Entonces, vuelta 11 y 12, punto por punto, lo tejo y regreso. No se preocupen, lo corrijo en el video. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y al finalizar cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, de la vuelta 14 a la 16 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y relleno. ¿Sale? Vamos a terminar las vueltas con un punto deslizado. Si no lo menciono es que se me va, pero... Sí, ay, perdón. Todas las vueltas las estoy iniciando con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejemos y regresamos. Vayan rellenando conforme vayamos tejiendo. Ok, en la vuelta 18 y 19 vamos a tejer punto por punto. Son 24, y son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Punto por punto. 18 puntos bajos en cada vuelta. Vean, ya está quedando el cuerpecito. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena,
un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 21 voy a hacer una cadena y hago 12 disminuciones. Ok, una disminución por cada punto. Ya vamos a comenzar a tejer la cabecita. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22, en la vuelta 21 nos dieron un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 23 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 23 a la 27. ¿Ok? Punto por punto. Ok. En la vuelta 28 vamos a tejer una cadena y 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Ok. En la vuelta 29 vamos a hacer punto por punto. Vuelta 29, subo con una cadena y tejo 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Espérenme que aquí ya Ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. Una disminución, perdónenme. 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces, lo tejo y regreso. Ay, perdóname, es que iba a estornudar y me distraje y por eso dije aumento en vez de disminución. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso. Vuelta 31. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Voy a ir rellenando conforme vaya tejiendo. ¿Sale? Vuelta 32. Vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí está. Un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, la vuelta 33. Vamos a hacer
una cadena y hago 6 disminuciones, ¿ok? Lo tejo, rematamos dejando un estambre para cerrar el circulito de aquí arriba, ¿ok? Y rellenamos bien, bien, bien y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ahora voy a hacer las piernitas y los bracitos a ver qué tal me salen. Y regreso. No sé si hacerla sentadita o hacerla paradita, pero voy a ver, ¿sale? Es mi versión, porfa. Es mi versión de Pebbles. Es que, de veras que luego, no sé, ya no quiero ni decir nada. Pero vamos a hacer las piernitas y los bracitos. Ok, miren, ya hice la manita y ya hice la piernita. Vamos a comenzar con la piernita y la vamos a pegar a 2 vueltas de la orilla del pañal, ¿ok? Pero vean, yo sé que no está muy en proporción a Vilma. Espérenme, ahí está. Pero miren, más o menos, no es mucho la diferencia, pero preferí dejarla así porque también hacerla muy chiquitita, no, como que no iba a verse bien. Entonces voy a procurar que también Bam Bam quede de este vuelo. Va a quedar, espérenme, de 18 centímetros de alto. Entonces espero que es mi versión de Pebbles. Entonces, o quieren que hagamos primero el bracito. Bueno, vamos a hacer la piernita porque tengo que alinear la piernita, el brazo con la piernita. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. Y tejo 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 disminuciones. Luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 2 disminuciones. 1, 2 y tejo 5 puntos bajos. 2,
3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Me dan un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 disminuciones, va 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Relleno y regreso. Me da un total de 10 puntos bajos. Ok, de la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la vuelta 12. Espérenme. Voy a marcar para no confundirme. Ok, lo tejemos y regresamos. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 12. Voy a rellenar así antes de hacer la vuelta 13. Ahí está. Y en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y hago 5 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Voy a rematar dejando un poco de estambre para unirlo al cuerpo. Rematamos. Y me falta un poquito de relleno. Me ayudo con las tijeras. Así. Así. Ahí está. Entonces, vamos a pegarlo al cuerpo. Les dije a la vuelta 2, de arriba hacia abajo, de la parte azul, aquí. Y la alineo con la otra piernita. Y la atravieso. Así. Y de aquí en medio, espérenme. Le hago así. Y levanto esta parte. Y hago un pellizquito y otro pellizquito. Así. Y aquí así. Ahí está.
Y vamos a hacer esto. Rematamos y lo mando a otro lado. Vean. Queda como también para un bebito. Para que hagan sus llaveritos de bebé. Sí queda. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el bracito. Ok, para el brazo voy a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y de la vuelta 2 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 2, 4, 6, 8, 10. Sí. Tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Miren. Ya quedó el bracito y vamos a rematar dejando estambre. Y en la vuelta donde está el cuellito voy a dejar una vuelta libre y pego en la vuelta 2. Aquí abrazo esta y hago esto. Y rematamos. Así. Y lo vamos a alinear a la pierna. ¿Ok? Ya quedó. Y ahora vamos a hacer la blusita. Ok. Para el vestidito va a ser en tono verde. Y vamos a tejer 24 puntos bajos más una. 24 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Y tejemos 24 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 vamos a girar el tejido. Y subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y hago 4 cadenas, 3, 4 y hago esto. 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo. Y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y tejo 4 cadenas. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Así. Vuelta 3. Giro el tejido, subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y tejo 4 puntos bajos en las cadenas. 1, 2, 3. Espérenme. Otra vez y vean. Es que me brinco una
Y siempre lo hago, no sé por qué, pero siempre me brinco una. Va, 1, 2, 3, 4. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y otra vez 4 puntos bajos sobre los 4 puntos bajos anteriores. 3 y 4. Y me da un total de 24 puntos bajos. En la vuelta 4, giro el tejido y hago una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 8 veces. Y nos da un total de 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a girar el tejido, subo con una cadena y tejemos 3 puntos bajos, un aumento 8 veces y nos da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren cómo va quedando. Entonces, ay, es que iba a decir una burrada que me pusieron hoy, pero ya mejor ni digo. Porque me alegra mucho ver cómo me va quedando el muñeco y por eso me sonrío. De la vuelta 6 a la 10, tejo punto por punto. Son 40 puntos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, es que de verdad es que hay gente tan grosera y tan, ay, no sé. Ha sido un día difícil. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 6 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Dejen veo si ya queda la vuelta 10, si no vamos a agregar unas vueltitas más. Pero yo creo que sí. Vamos a hacerlo. Lo tejemos y regresamos. Ok. Ya que terminamos, sí quedó en la vuelta 10. Vamos a rematar, pero vamos a dejar estambre para cerrar la batita. Remato y vamos a cerrar la batita. Y me van a decir, es que quedó corta. No, así va, va muy cortita. Entonces vamos a unir la parte de atrás del vestidito. Así. Y al ratito le hacemos las lunitas, porque parece que son como lunas lo que lleva el vestidito. En negro. Yo pensé que era como manchitas, pero no, estoy viendo que son como lunitas, pero ahorita las hacemos. Es que no tengo lentejuela negra de luna. A ver si ahora pido en Temu. Así. Rematamos. Así. Y mando por aquí. Ok. Y ya quedó. Este ahorita lo escondo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a hacer ahora el cabellito. Ok. Y el cabellito va en color naranja. Así. Ok, vamos a hacer el cabello. Para el cabello vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo. Y vamos a hacer en la vuelta 2 una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ay, 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 ay. Lo tejo y regreso. Ok, miren, hasta aquí quedó bien. Vamos a hacer el cabellito de tal manera. Es que trae como un fleco grande, pero no sé. Y no sé si ponerle orejitas también. Bueno, sí le voy a poner orejitas. Voy a dejar tantito el cabellito porque se me olvidaron las orejitas. Y las orejitas las vamos a hacer en color carne. No importa que hagamos tantito a un lado el cabellito. Las orejas las voy a hacer con 2 cadenas. Y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cortar, voy a rematar dejando estambre para unirlo a la cabeza. ¿Ok? Es que sí, las necesito poner primero para poder pegar el cabellito. Y voy a ponerlas a la altura de los bracitos. Y va a ser del cuellito, van 2, 3. En la tercera hilera, en la tercera fila voy a poner esto. Y vean. Así. ¿Sale? Y rematamos. Y lo mando a otro lado. Corto este pedacito y pegamos la otra orejita. La hacemos y la pego. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Ah, ya quedó la muñequita con las 2 orejitas, miren. Ahorita hacemos la nariz, pero vamos a tejer en la vuelta 6 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10. Ay, perdón. 16, perdón. 17, 18, 19 y 20. Giro el tejido, subo con una cadena y de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 voy a hacer, giro el tejido y hago
una cadena y tejo un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, otra vez otro punto bajo, un punto alto. Es que quiero darle las onditas, miren, del cabellito y 2 puntos bajos. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer 3 cadenas y en la segunda cadena tejo un punto bajo y luego tejo un punto doble bajo. Me brinco uno y clavo un punto deslizado. Y luego tejo otro punto deslizado y otra vez. 3 cadenas y en la segunda cadena un punto bajo, luego en la tercera cadena un punto doble bajo, me brinco uno y hago 2 puntos deslizados, 1 y 2, y así hasta acabar la vuelta. Ok, lo tejo y regreso. 3 cadenas, en la segunda cadena tejo un punto bajo, luego tejo un punto doble bajo, me brinco uno y 2 puntos deslizados. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en el último nada más alcancé a hacer un punto deslizado, no se preocupen. Vamos a rematar y vean, sé que va a quedar como un poquito justo porque las orejitas, pero está bien, miren, así. Ok, y miren, quedaron las puntitos así. Ahorita todavía no lo voy a pegar. Vamos a hacer esto. Hago una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me da una orejita. Con las puntas hacia el frente, yo me voy en donde está el siguiente punto. Y vamos a hacer esto. Jalo y hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giro el tejido y hago una cadena y vamos a hacer una disminución así. Jalo, jalo y jalo los 3. Tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y hago una disminución. Como se las enseñé, jalo, jalo y vuelvo a jalar. Giro el tejido. Vuelta, a ver, esta era la 11, 12, vuelta 13. Hago una cadena, una disminución, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y jalo, ¿sí? Giro otra vez y hago una cadena, una disminución, 2 puntos bajos, jalo y jalo. Perdonen, ya perdí el número de vuelta, pero si me van siguiendo así va. Ok, primero fue, si quieren lo que puedo hacer es que sea vuelta 1 y nos vamos, ok. Entonces sería fleco. Sería, en la vuelta 1 serían 10 puntos bajos. En la vuelta 2 sería una disminución, 6 puntos bajos, una disminución
y me da 8 puntos. En la vuelta 3 es una disminución, 4 puntos bajos, una disminución, me dan 6 puntos bajos. En la vuelta 4 es una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y me da 4 puntos bajos. ¿Ok? En esa vamos, ¿verdad? En la vuelta 5 hago una cadena y tejo dos disminuciones. Y en la vuelta 6 giro y es una disminución. Y rematamos. Así. Vamos a ver qué tal queda. Así. ¿Ok? Y vamos a hacerle el chonguito. Ok, miren. Me falta hacer como una tirita aquí. Que dejen, hago la de un lado a ver si me queda. Ok, miren. Aquí vamos a hacer esto. Dejen tapo mi silicón. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y en medio, aquí en donde terminé el piquito del fleco, jalo la cadena y hago 5 cadenas, 3, 4 y 5. Agrego una más y hago 5, a partir de la segunda cadena, 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y hago en el otro lado del punto donde está el cabellito, hago un punto deslizado. Corto y regreso. Así hacemos del otro lado también. ¿Ok? Ok, voy a pegarlo de tal manera que quede como así. ¿Sale? Y que quede el cabellito así. Entonces, lo pego y regreso. Ok, quedó más o menos así. Miren. Se ve rara porque le falta el de arriba. Vamos a hacer el huesito y el hueso va en color blanco. Ok, mientras dejo secar el huesito, voy a poner los ojitos. ¿Ven que iba a poner fieltro? Creo que no sería mucho. Entonces voy a coserle unas orillitas en blanco, pero voy a poner los ojitos en la vuelta 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 le pongo silicón. Oye, es que aquí en mi habitación el sol sí da, pero con ganas. Me deshidrato mucho y estoy tome y tome agua. Ahí está. Los dejo secar y vamos a coser la naricita y las orillas en blanco y sus pestañitas y las cejas. Si quieren le ponemos en rojo la boquita. Todo lo voy a hacer con pedacitos que quedan de estambre y así va a ser más fácil. Ok, miren. Ya quedó una.
un cabellito. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 15 cadenas más una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 más una. Tejo un punto bajo, 2 puntos dobles bajos, que son los que llevan lazada. Luego tejo 12 puntos bajos. No es cierto. Van 3. Espérenme. Ya, es que ya vi cuál fue mi error. 2, 4, 6, 8, 9. 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y luego tejo 2 puntos dobles bajos. 1, 2 y un punto bajo. Cortamos y remato. Ay. Yo hago un amarre aquí con estas dos puntas. Eso es al gusto. Si no, pues las escondes. Espérame. Así. Y corto. Entonces, voy a tomar un pedacito de estambre naranja. Y vean. Los atravieso así. Ok. Y este le doy vuelta. Así. Para atorar el huesito. Hago un amarre. Así. Y voy a cortar. Y vamos a pegarlo así. Ok. Lo voy a pegar con silicón líquido. Aquí. Y lo voy a centrar aquí arribita. Ok. Entonces lo dejo secar y regreso. Ok. Ok. Primero vamos a hacer la naricita. Y tengo color. Miren, estoy agarrando tiritas en colores. Carne, negro y blanco. En color carne vamos a hacer la nariz. Hago un nudo. Ahí está. Ay, perdón. Y en medio de los ojitos agarro. A ver si con dos. Escondo el nudo. Y agarro 3 puntitos. Ahí está. Y paso. Y vuelvo a pasar 2 veces. Envuelvo 3 puntitos. Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba al mismo tiempo, al mismo lado. Esperen porque lo voy a... Voy a
enrollar. Ok, miren, así. Enrollo las dos tiritas que cosí. Así. Y rematé. ¿Vieron? Entonces clavo y lo mando a otro lado. Con mucho cuidado. Y ya quedó la nariz. Ahora, la boquita. Tomo el color rojo. Ay, espérenme. Y hago esto. 3 puntitos también. Debajo de la nariz. Dejen empujo. Ahí está. Y me voy una vueltita atrás, abajo. Así. Y en medio, miren. Y me voy hacia otro punto. Así. Jalo un poquito y ya. Ahora lo blanco de los ojos. Ok. Ahora vamos a hacerlo blanco. Y lo blanco, ay, espérenme, es en la parte de abajo. Y hacemos lo mismo que hicimos con los labios. Vamos de un lado al otro del ojo. Escondo esto. Mucho cuidado. Y me voy a la parte de en medio. Así. Y aquí me voy al otro ojito. Así. Y hago lo mismo en el otro ojito. Procurando que esté pegadito a la orilla del ojo. Vean. Así. Clavo y lo mando a otro lado. Sin jalar tanto como lo hice yo, porque ahí está. Ahí. Ahora, que faltan las pestañas y las cejas. Y eso es en color negro. Vamos a ensartar. Y lleva 2 pestañitas aquí. Ay, ahí está.
Ay, perdónenme, es que me molesta una mosquita y ya me tiene fastidiada, ya no me deja. Ok, espérenme. Me voy para acá arriba. Hago su pestaña, su ceja. Y hago lo mismo del otro ojo. Así. Y hago las dos pestañas. Y regreso. Ok, miren, ya quedó Pebbles. Es mi versión de Pebbles. Yo sé que muchos me van a decir, ni se parece, pero yo miren, fue lo mejor que pude hacer. Mide 18 centímetros de alto. Espero que te guste. Miren, me gustó, pero está como que no me convenzo del todo, pero es que está muy difícil. Es una muñequita muy difícil. Y también quería que quedara proporcional, quería, o sea, era mucho. Pero, ay no, pero vean, sí se ve bonita. Sí se ve muy bonita. La verdad sí me gustó. No estaba muy convencida, pero ahorita que los vi todos juntos sí me convenció. Alguien me dijo que que no me enojara, que porque eran más delgadas las Betty y Vilma. Es mi versión. La verdad es mi versión de los muñecos. Va a ser un poco difícil que me salgan todos iguales a la caricatura, la verdad. Pero miren, sí me gustó Pebbles. La verdad sí me convenció. Ahorita que los vi todos juntos me convenció mucho. Espero que les guste. Ya nada más me falta Bam Bam. Y espero que les guste todas las creaciones de los Picapiedra. Sí, sí me gustó. La verdad sí me gustó. Estoy muy feliz. No estaba muy convencida, pero sí me gustó. Espero que te guste también a ti. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Ojalá me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. ¿Ok? Nos vemos. Bye.